¿Cómo les fue en la semana, hermanos? ¿Quién no tuvo una buena semana? Porque siempre decimos todos, bueno, vaya, una persona honesta. Digo, porque hay ocasiones en las que no tenemos buenas semanas o no hay. Porque siempre nos preguntan, ¿cómo estás? Y decimos bien, ¿no? Pero hay ocasiones en las que las cosas simplemente no salen como quisiéramos o a veces simplemente no salen como nos gustaría. Y hoy vamos a leer un capítulo en el que las cosas no estaban saliendo bien para Pablo. Y vamos a ver a un Pablo desanimado, pero que puede encontrar descanso y que puede encontrar dirección en Dios. Y si tú esta semana no tuviste una buena semana, o sabes qué se siente no tener buenas semanas, vamos a encontrar el día de hoy, espero puedas encontrar descanso en tu Señor. Versículo 1. Recuerda, la semana pasada, bueno, hace 3 semanas estábamos capítulo 17, Pablo estaba en Atenas. Estando él en Atenas, eh, lo que sucede es que él predica y es una muy buena, es un sermón así, pues padrísimo, o sea, muy bien estructurado, con mucha doctrina, todo esto, ¿no? Aunque a pesar de toda su buena estructura, hay algunos teólogos que describen o dicen que no fue uno de los mejores de Pablo, no por el contenido, sino por el resultado. Y eso es algo interesante, porque a pesar de estar tan bien estructurado, tan lleno de información, filosofía, teología, no tuvo el resultado que Pablo esperaba. Incluso vamos a ver ahorita más adelante que Pablo al inicio del capítulo 17 le dice a los que lo estaban llevando a este lugar, díganle a Silas y a Timoteo que me alcancen, que se vengan lo más rápido posible. Pero Pablo ya ni siquiera los espera. Eh, de un día para otro Pablo simplemente se va, como que no sucede a lo mejor lo que él esperaba y se va al siguiente pueblito. Y bueno, pueblito no, ciudad. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto se encontraba ubicado, era un istmo, es decir, esta parte delgadita, que estaba de un lado mar y del otro lado mar. Era un lugar de paso de muchas mercancías, era un lugar próspero, con mucho dinero, pero en el que abundaba, y si de por ciento a Grecia, ahí abundaba muchísimo más, inmoralidad, vicios, todas aquellas posibilidades para un hombre o una mujer para perderse, las encontraba en Corinto. De hecho, en todas las obras de teatro de la antigua Grecia, cuando querían representar a alguien de Corinto, lo representaban borracho. ¿Sale? Entonces, nomás para que nos imaginemos, tenían esta mala fama, ¿no? De borrachos, de inmorales, y ese era Corinto. Pablo llega a Corinto, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Entonces vemos, eso sucede en el año 49 después de Cristo, que el emperador dice esto, no quiero a nada de judíos, se van todos los judíos de Roma y todos aquellos judíos o que tenían o practicaban practicantes judíos tenían que salir de Roma y es aquí donde encontramos que este hombre con su esposa es Priscila y Aquila salen de Roma y ellos estaban ahí en Corinto. Si habían recibido el evangelio antes o Pablo les comparte, todavía sigue debatiéndose el día de hoy, pues realmente no es importante. El hecho es que eran creyentes y ahí estaban. Habían mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, vemos a dos personas reuniéndose, dos personas que no le habían pasado muy bien. Si recordamos desde el capítulo 16, este segundo viaje de Pablo no le había ido tan bien. Llega a Tesalónica y todos los judíos hacen toda una revuelta, lo persiguen y tiene que salir huyendo. Llega a Berea y pensaba que había encontrado personas más tranquilas,
Llegan los mismos judíos, hacen una revuelta y tiene que huir. Llega a Atenas, predica muy bonito, pero dice que muy pocos se convirtieron y se tiene que ir ahora a Corinto. Desde el principio, ¿no? Él iba a esta provincia de Galacia y el Espíritu Santo en 3 veces le impide ir a donde él pensaba ir, y entonces llega hasta Macedonia, y en Macedonia encuentra que ni siquiera había iglesia, no había hombres, y le comparte a un grupo de mujeres. Entonces no le había ido muy bien. Por otra parte vemos a Priscila y Aquila, que ellos habían tenido que salir de su casa. ¿Por qué? Porque el emperador romano, por ser judíos, los había corrido y pues tienen que abandonar todo lo que tenían, y ahí se encuentran estas personas pues viniendo de malos días, una mala racha. Y dice que ellos eran del mismo oficio. Si recuerdas, Pablo era de Tarso, de una provincia que se llama Sicilia, famosa, obtenía su nombre, porque en esa zona se hacía el silicio, o se trabajaba el silicio, que era una tela hecha de la piel de cabra, y la utilizaban para hacer tiendas. Entonces Pablo tenía este oficio de hacer tiendas, que literalmente la palabra se refiere o quiere decir el que trata pieles, porque muchas de las tiendas están hechas de pieles, y bueno, ahí se encuentran y empiezan a trabajar juntos. Versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, quiero que podamos ver. Pablo llega a este lugar, un lugar terrible, era como el Vegas de la época, no la había pasado bien, está en compañía de Priscila y Aquila, y está trabajando, está haciendo estas tiendas. Podríamos pensar que en este momento, o a lo mejor por algunos días, semanas, Pablo, a lo mejor por desánimo podríamos pensar, bueno, pues ya dejó de predicar y ahora se dedicó a trabajar. Lo cual, obviamente no es lo que dice aquí, sino que dice que cada fin de semana, cada día de reposo, él le predicaba a los judíos como era su costumbre, ¿sale? Entonces, quiero que podamos empezar a ver a Pablo cada día de reposo, cada sábado sin falta, fue en el lugar que él estaba, asistía a una de las sinagogas. ¿Para qué? Si él era pues un maestro. Él buscaba cada oportunidad para bendecir a otros y ser nutrido por la palabra. Posiblemente, muchos hablan que ahí es donde conoció a Priscila y Aquila, porque en ese tiempo no solamente se sentaban como mujeres de un lado y hombres de otro lado, sino la costumbre era sentarse según sus oficios. Entonces los carpinteros se sentaban juntos, los que hacían tiendas se sentaban juntos, y posiblemente ahí es donde conoció a estos hombres. Entonces está ahí, y cada día de reposo persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Como les decía en el capítulo anterior, nosotros vemos que les dice, mándenme a Timoteo y a Silas lo antes posible, pero Pablo, por los malos resultados, no se queda en Atenas, sino que se mueve a Corinto, y es ahí hasta cuando llegan. Quiero que podamos ver lo siguiente, hermanos. Al principio Pablo estaba trabajando en este lugar y estaba haciendo tiendas. Nosotros podemos ver por las demás cartas de Pablo que producto de este trabajo él podía también como pagar sus propios gastos e incluso apoyar a los otros. Recuerdo mucho esta escritura porque me trae un mal recuerdo. Hace ya unos años, mi esposa y yo estábamos en Atlisco y estábamos sirviendo al Señor de tiempo completo, eran los primeros años, y se me acercó una persona que ni me conocía, ni era de la iglesia, ni nada más por chismoso se me acercó y me dijo, ven, quiero hablar contigo, ¿no? Ya me senté con él y me leyó este capítulo, me dijo,
deberías de meterte a trabajar y dejar esto de la iglesia, ¿no? Y él me dijo, porque no debes de ser carga para las personas, mira, Pablo trabajaba. Y yo le dije, mira, tú no eres parte de la iglesia, jamás te he pedido dinero, mi sustento no viene de la iglesia no me da nada, pero me hizo pasar un muy mal momento y incluso me hizo sentir bastante mal y pasé unos días así como medio enojado por esto, ¿no? Decía, es que mira el ejemplo de Pablo. Y he encontrado en varias ocasiones que esto es una de las porciones que se utiliza para describir que aquellos que sirven deberían también de trabajar. Me gustaría aquí empezar este tema con algunas consideraciones. Primero, Pablo estaba trabajando pero al mismo tiempo estaba sirviendo al Señor. ¿Qué tenemos que ver aquí? No solamente los que sirven de tiempo completo están en el ministerio, todos estamos en el ministerio. Y esto es algo que debes de recordar. Tú, en tu lugar de trabajo, de escuela, de estudio, estás en el ministerio. ¿Cómo? Dios te ha puesto en ese lugar como su ministro para predicar el Evangelio. Y eso es algo muy hermoso, hermanos. Esto no es únicamente de algunos, esto es de todos. Dios nos da la oportunidad de, sea cual sea el área que Dios nos ha puesto, de poder servirle. Y es algo que debemos de recordar. Incluso, ¿sabes qué, hermano? Qué padres, por ejemplo, aquellos que tienen trabajos o oficios que les permite entrar a las casas de las personas. Porque tienes a las personas ahí y les puedes predicar. Entrar a casas que normalmente no te dejarían entrar, pero tú puedes y puedes predicar. Aquellos cuyo trabajo tiene que ver con trato con las personas. Es una oportunidad perfecta de ser testimonio y de ser luz y de hablar a las personas. Y es lo que estaba haciendo Pablo. Mientras él estaba trabajando, él estaba predicando. Eso era la vida de Pablo. Pero llegado el momento, y ese es el punto realmente de esta porción, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, llegó el momento en el que Pablo dice que estaba enteramente dedicado a la predicación. Por lo tanto, aquí tenemos que ver, dado que el llamamiento de Pablo era la predicación, al principio empezó a trabajar, pero cuando surgió la necesidad, él dejó todo para entregarse completamente a la predicación. Y esto es algo en lo que nosotros debemos de empezar a ver. Pablo tenía un trabajo, pero cuando se le requirió, lo dejó. ¿Enseña esto que tendríamos que dejar todo nuestro trabajo? No, simplemente que aquel o aquello que sea tu llamado, cuando Dios te lleve a ese lugar, haz lo que Dios te ha pedido que hagas. Que no haya pretextos, que no haya necesidades, que no haya nada que te impida hacer aquello para lo cual Dios te llamó. En el caso de Pablo era el tiempo completo y él dejó el trabajo. ¿Por qué? Porque tenía un llamado. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces empieza a predicar completamente el evangelio todo el tiempo, en el día, en la noche, todos los días. Llega el momento en que estos judíos que les estaba predicando empezaron no solamente a oponerse, sino a empezar a blasfemar en contra de Cristo, en contra de Dios. Y Pablo toma esta acción de sacudir sus vestidos porque era algo muy común entre los judíos. Cuando iban a un lugar de gentiles iban a llegar a la tierra de Israel y se sacudían el polvo de la ropa y de los zapatos para decir como no queremos ni siquiera que del polvo de los gentiles haya en nuestra tierra santa. Y él usa este mismo ejemplo para sacudirse los vestidos, diciéndoles yo no quiero que sus cosas de judíos contaminen lo que Dios ha hecho, ¿no? Y dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Entonces llega a la casa de esta persona que se llama Justo, que podemos ver en otra de las cartas de Pablo, que se identifica al cual le dicen Gallo, y versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios
oyendo, creían y eran bautizados. Entonces cree Justo, que era un hombre temeroso. Después también cree Crispo, que era el principal de la sinagoga. Y muchos empiezan también a creer y a ser bautizados. De hecho, estos dos hombres, vuelve a hablar Pablo de ellos en el capítulo 2 de Corintios, cuando dice, unos de ustedes dicen que son de Pablo, otros de Apolo, dice, realmente todos somos de Cristo. Y incluso dice, es más, yo ni siquiera bauticé, sino es que dice a Crispo, a Gallo y a los hijos, a los de la casa de Estéfanas. Entonces, estos dos son hombres que Pablo bautizó. Entonces, ahí vemos, oyeron, creían y eran bautizados. Ahora algo sucede que no sabemos muy bien cómo fue ni qué fue exactamente, entre el versículo 8 y 9, porque en el 9 leemos lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Algo sucedió en el capítulo, en este versículo, que produjo que Pablo tuviera miedo e incluso que dejara de predicar. Y vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, me paro, pero quiero que veamos. Primero Pablo en esta parte de Corintios dice lo siguiente. Dice, mi predicación no fue con excelencia de palabras ni con sabiduría humana. ¿Qué es lo que sucede en un capítulo anterior? Su predicación fue de esta manera. En Atenas fue exactamente así, con sabiduría, con filosofía. Y entonces no tiene el resultado que él quiere. Llega a Corinto y abandona ese tipo de predicación llena de filosofía y dice, pero yo hablé entre ustedes, no con estas cosas, sino con el poder del Espíritu y con demostración de poder, para que su fe no estuviera fundada, se los leo mejor, para que su fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Cuando leemos estos dos primeros versículos, de lo que muchos teólogos hablan es precisamente que Pablo fue como muy confrontado porque en Atenas utilizó esta excelencia de palabras, esta sabiduría, y no sucedió lo que él esperaba, sino que incluso tuvo un efecto como contrario. Llega a Corinto y por alguna razón muy desanimado, y dice que estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor, y dice incluso temblor. Entonces imagínate a Pablo, el gran predicador, ahí todo asustado, ansioso, temblando, con miedo, es decir, con su cuadro de sus ataques de pánico. Imagínate ahí a Pablo. Y llegó al punto tal que Dios tiene que revelársele a través de una visión y decirle, Pablo, no tengas miedo, habla, porque Pablo había dejado de hablar. Y vemos en la vida de un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, haciendo lo que Dios quiere, llegando a un momento de debilidad, un momento de miedo, un momento de desánimo. Quiero que podamos también considerar, hermanos, que a lo largo de la historia bíblica podemos encontrar a hombres, grandes hombres de fe que se encontraron en la misma circunstancia. Empezando desde Abraham. Bueno, hasta desde antes, pero empezando de Abraham. Va, rescata a su sobrino Lot, pelea contra estos 5 reyes, les gana, regresa con todas las cosas, tiene este encuentro con Melquisedec, le da los diezmos,
Y el capítulo que sigue dice que Dios se le acerca a Abraham y le dice, Abraham, no temas, porque Abraham tenía miedo por lo que acababa de suceder. Vemos más adelante en el libro de Éxodo a Moisés, que Dios le dice, ve y saca al pueblo. Y Moisés está lleno de miedo y le dice, ¿quién soy yo para que vaya y lo saque? No soy nadie. Nosotros vemos a un Elías, vemos a Eliseo, vemos a Isaías, vemos a Jeremías diciendo, ya no quería hablar ni siquiera. Y hay momentos en los que puede llegar esta debilidad y pueda llegar este desánimo. Y si lo has experimentado, hermano, sabes de lo que te estoy hablando. Yo muchas veces he experimentado esa debilidad, ese desánimo. Incluso la semana pasada no quería venir a la iglesia, no por que alguien me hubiera hecho nada, sino que me sentía terriblemente mal. Porque hay momentos en los que viene nuevamente esa debilidad y esos momentos y en los que tenemos dos opciones. Como dice la canción, nadie me quiere, todos me odian, y agarrar tu gusanito y tirarte a la desgracia, que es lo que muchos hacen, o recordar que es lo que Pablo aquí Dios le recuerda, lo que Él ha hecho por nosotros. Hay muchos pretextos que podemos poner cuando estamos sirviendo al Señor, cuando somos creyentes. En el caso de Abraham fue, me van a atacar. En el caso de Moisés, ¿quién soy yo? En el caso de Jonás, los odio. Y así hay muchos pretextos por los cuales pudieran ser como impedimento para continuar. Lo que te han hecho, lo que te han dicho, lo que te han hecho sufrir, lo que pensaron o que pensaste que pensaron, lo que en realidad te hicieron. Y hay muchas cosas que pueden llegar a paralizarnos hasta este punto. Y como te digo, puedes quedarte ahí y vivir toda tu vida amargado, triste, recordando, o escuchar la voz de Dios. Y vamos a ver qué le dice. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. A ver si recuerdas. ¿Cuáles casi siempre las palabras que van acompañadas en la Biblia de no temas? ¿Por qué? ¿No se te hace chistoso que siempre les dice a todos lo mismo? No temas, ¿por qué? Yo estoy contigo. Y aquí a Pablo no es la excepción. Primera cosa que le dice Pablo, no temas sino habla y no calles, ¿por qué? Yo estoy contigo. ¿Quién recuerda el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Eh, ¿qué, ¿Qué implica que Jehová sea nuestro pastor? Creo que gran parte de la riqueza del Salmo 23 está en esta primera declaración. Jehová es mi pastor. Muchos tienen otros pastores. Su esperanza está en muchas cosas, pero la mía es que yo soy parte de su rebaño. Quiero que veas, el que yo estoy contigo debería de cambiar el todo del creyente. Desafortunadamente no lo hace, porque no somos conscientes de lo que significa el que yo esté contigo. Debería de ser suficiente para nosotros el saber que el Creador del cielo, de la tierra, de nuestro cuerpo está con nosotros. Debería de ser suficiente, pero vuelvo a repetir, a veces no lo es. Recuerdo una ocasión que estaba en la universidad y salimos de un viaje escolar y en el grupo iban pues niños riquillos y de políticos y cuando salimos en el autobús, quien sacó lección adelante de nosotros iban dos patrullas federales y atrás otra. Y todo el viaje hasta Toluca fuimos escoltados por patrullas federales y de regreso, ¿no? Y yo dije, pues se siente bien chido, ¿no? La protección y pues, que nos asalte quien sea porque pues vienen los federales. Ahora nos dan miedo los federales, ¿no? Pero lo que me ponía a pensar son esos momentos en los que, dada la ventaja que tienes sobre los demás, te puedes sentir seguro. Y el hecho de decir, yo estoy contigo, no te da la ventaja sobre todo lo demás.
quiero que puedas ver esto, el que Dios esté con nosotros aventaja todas las circunstancias, porque Él lo sabe todo, Él lo puede todo y nos ama. Son tres cosas que yo con ustedes tiene que recordarte. Lo puede todo, lo sabe todo y te ama. Aquí le dice Pablo, no temas porque yo estoy contigo. Y si tú estás atravesando de alguna forma algún momento de desánimo o alguna circunstancia, lo primero en lo que tienes que recordar es que Dios está con nosotros. Podrás decir, bueno, eso se lo dijo a Pablo, sí, pero también te lo dijo a ti. Mateo capítulo 1 dice, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Siempre lo repetimos, Mateo capítulo 28. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces que Dios esté contigo debe de recordarte que Él tienes una ventaja sobre todo lo demás porque Él lo sabe todo, Él lo puede todo y Él te ama. Y eso es algo muy importante en circunstancias difíciles. Él está conmigo. Debes de traer esto a la conciencia. Él está conmigo. Y eso lo debería de cambiar todo. Pero Él no se queda aquí con Pablo ni con nosotros. La siguiente cosa que le dice, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ninguno podrá poner sobre ti la mano para hacerte mal. Ahora, claro, sería un error querer aplicar esto para nosotros en todas las circunstancias. Porque podemos decir, bueno, es que sí me han pasado cosas. Y es verdad. A Pablo mismo acababa de venir de muchas circunstancias en las que les habían sucedido cosas. Lo persiguieron, lo apedrearon, lo tuvieron que descolgar de una ciudad. Mismo Pablo dice, estuve en varios naufragios, en hambre, en desnudez, lo picó una víbora. Le pasaron varias cosas a Pablo. Pero en esta circunstancia específica, Dios le dice a Pablo, nadie va a poner sobre ti la mano para hacerte algún mal, porque Dios le estaba ofreciendo su protección ese día, en esa ciudad, en ese rango de tiempo. Ahora, ¿cómo puede esto consolarnos a nosotros? Nosotros tenemos que ver lo que nos describe en el libro de Hebreos. Dice, cuando describe todos estos hombres y mujeres de fe, podemos recordar las cosas que ellos pasaron. Muchos de ellos pasaron también enfermedades, problemas, muerte, pero nos menciona que la esperanza de cada uno de ellos no estaba aquí, estaba en los cielos. Y es donde encontramos en dónde está nuestra seguridad. Quiero que podamos ver esto. Nuestra seguridad no está en que nuestros cuerpos sean preservados, ni nuestros bienes, sino en la eterna seguridad de la vida con Él. Esto es algo importante y espero estarlo explicando bien, hermanos, porque primero, que Dios esté con nosotros debería de cambiar todas las cosas. Segundo, la seguridad que tenemos de una vida eterna con Él. ¿Por qué? Porque vemos a estos hombres que padecieron y padecieron muchas circunstancias, pero el hecho de que su esperanza no estuviera ahí les dio paz y tranquilidad, porque había algo que el hombre no podía quitarles. Con las cosas que pasaron, a lo mejor si viste lo de la jovencita esta que asesinaron, junto con muchas otras, junto con muchos otros hombres, la inseguridad que hay en nuestro estado, o sea, hay varias cosas que te pueden hacer sentir como inseguro. ¿Qué día fue? Hace como 2 días en la noche salí como a las 10 de la noche a comprar en la tienda y me dice mi esposa, pero llévate un palo, ¿no? O sea, porque ya estás metido con todas estas ideas de que te van a saltar por todas partes y puede ser que sí. Pero el punto de esto, y quiero que nos quede muy claro, es que tenemos algo que el hombre no puede quitarnos. Y esto es algo muy importante, porque muchas personas, muchos de nosotros nos desanimamos como cuando Pablo. No suceden las cosas como nos gustaría. Hablaba con mi querido hermano Paco ayer, ¿no? De algo similar. Y platicábamos de esto.
Muchas veces pensamos que porque servimos a Dios, no nos debería de pasar nada, o que Él está obligado a que todo nos vaya bien, pero Él no nos debe nada. No debe, o sea, tenemos que quitar este pensamiento. Pensamos que porque le sirvo no debería de enfermarme, porque le sirvo debería de tener que comer, porque le sirvo no me debería de pasar nada, pero no es así. Vemos a muchos hombres y mujeres en la Biblia que les pasaron varias cosas, pero había algo que es lo que realmente prometió Dios, que ningún hombre, ningún reino, ni el mismo Satanás nos puede quitar, que es la seguridad que tenemos en Él. Y en eso podemos nosotros estar seguros. Este mundo es transitorio, este cuerpo es transitorio, los bienes que tenemos aquí son transitorios. Y de esos, mira, no hay ninguna seguridad, pero tu alma está segura en Él. ¿Por qué? Porque Él está contigo y porque Él lo ha prometido. En eso sí podemos descansar. Y en la medida que podamos quitar nuestra esperanza de la protección de Dios sobre nuestros bienes o nuestro propio cuerpo y ponerlo en la eternidad, nos será más fácil y llevadera esta vida. No es consuelo de tontos, sino es una seguridad enorme, que esto no es para lo que venimos, sino la vida con Él. Siguiente cosa que le dice: y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Imagínate la frustración de a lo mejor de Priscila y de Aquila, que eran personas que servían a Dios. Dice que eran poderosos en espíritu, en palabra y todo esto, y perdieron su casa. Imagínate decir su casita en Roma con su fuente y sus pisos de baldosa y todo eso, y de repente ya no está. Por lo que habían trabajado, lo que les habían dejado sus padres, y ahora vivían en un lugar horrible como Corinto, sin nada, como extranjeros. Y sabes, pudiera parecer una, bueno, más bien si era una escena pues triste. O Pablo, predicando de ciudad en otra. Aquí no lo han apedreado. No, a ninguno. Qué bueno, hermanos. Ni espero que lo hagan. Pero iba, predicaba y no funcionaba, a otro lugar no funcionaba, lo apedrearon, lo persiguieron y no estaba obteniendo los resultados que él esperaba. Entonces vemos a personas cuyas expectativas eran diferentes a lo que les estaba sucediendo. Pero aquí Dios le recuerda algo a Pablo. Pablo, yo tengo a mucho pueblo en esta ciudad. Pablo pudo haber dicho: ¿a quién, Dios? ¿A Timoteo? Bueno, 1. Silas, 2. Priscila, Aquila, 3. Yo, 5. ¿Dónde está el mucho? Pero Dios tenía un plan, es lo que le está tratando de describir. Yo tengo un plan en medio de esta ciudad que tú ahorita todavía no ves, pero que va a suceder. Y es donde encontramos nuestra tercera seguridad. Primero, Él está con nosotros. Segundo, la seguridad eterna. Y número 3, los planes perfectos de Dios. Y esto es algo en lo que tú y yo podamos descansar. Hay muchas ocasiones en las que no podemos entender cómo Dios hace las cosas o cómo las hace. No podemos, es complicado. Pero aún en esos momentos podemos tener la seguridad de que Dios tiene planes de bien, que sus planes son perfectos, que son santos, son justos y que nos ama. Y dice Pablo que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pablo dice que estuvo en esta ciudad con temor, con temblor y con debilidad. Querido hermano y hermana, si tú te sientes débil, te sientes temeroso, desanimado en alguna circunstancia, déjame decirte primero esta cosa que un día Dios me lo dijo con mucho amor. El creyente victorioso en Dios no es aquel que no experimenta nunca temor, ni ansiedad, ni desánimo, sino es aquel que a pesar de que tiene todo esto, persevera a la meta. Y eso es algo importante. No tienes que sentirte condenado por tener miedo.
o por desanimarte a veces. Pero tienes que saber que esa no es la condición natural del creyente. El creyente es aquel a que, a pesar de todo esto, persevera. Y aquí vemos a Pablo. Pablo estaba desanimado, Priscila y Aquila estaban desanimados, pero aún así continuaron. Moisés tuvo su pretexto de que soy tartamudo, pero ahí andaba tartamudo y todo enfrente del faraón. Jonás odiaba a esas personas, pero ahí anduvo. Y así podemos saber cada uno de los hombres y mujeres de fe, con muchas debilidades, con muchos problemas, pero no se detuvieron, perseveraron. Y sabes, querido hermano y hermana, eso es lo que hace Dios. Ese es el poder del Espíritu. Ese es el poder del que se habla del Espíritu Santo para ser testigo. Ese es del poder que Pablo habla, sino que estuve con nosotros, con ustedes, con demostración de poder. No del mío, porque el suyo era horrible, no tenía la fuerza, sino era el poder de Dios en su vida a pesar de todas las circunstancias. Y hay cosas que nos llegan a pasar como creyentes. Hay momentos de desánimo. Pero no nos vamos a quedar aquí. Incluso Hebreos, hay esta parte que me gusta que dice, más el justo vivirá por la fe. Y si retrocede, dice Pablo, Hebreos, habla de que muchos, ahorita le leo el versículo, o sea, que muchos retroceden, ¿no? Dice, pero ustedes no son y nosotros no somos de los que retrocedemos para volver atrás, sino de los que perseveramos y continuamos. Y aquí vemos a Pablo, animado por el Señor, le dice, Pablo, primero recuerda que yo estoy contigo, Pablo, recuerda que yo tengo planes para ti, tengo planes en este lugar, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Cuando Pablo más adelante escribe, dice que se le había abierto una gran puerta, pero que muchos eran los adversarios. Y tienes que saber esto, hermano. Dios ha abierto puertas delante de nosotros para servirle, para crecer en Él, para compartir, pero al mismo tiempo con estas grandes puertas viene también oposición, que era lo que estaba experimentando Pablo. Y quiero que veas que muchas de las cosas que suceden en nosotros como familia, en la congregación, son producto de eso. Digo, ¿crees que es normal que roben la iglesia 9 veces? Eso no es normal. Eso es parte de la oposición. Tiene la intención de desanimar. ¿Crees que es normal que a algunos de aquí les haya pasado cosas en la semana previo al viaje que vamos a hacer? Bueno, más bien sí es normal, porque es la oposición. Creen, digo, yo estas 2 semanas he estado batallando con muchas cosas, al punto que les decía, y yo nunca me voy a hacer el santo, yo no quería venir ni la semana pasada ni la antepasada, me sentía mal, pero no vamos a dejar que el enemigo nos desanime, porque tenemos algo hermoso en Dios. Y nuestra fuerza no está ni en nuestra salud, ni en la economía, ni en las instalaciones, está en el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar y saber siempre. Va a haber oposición. A mayor trabajo, a mayor servicio, a mayor búsqueda, va a haber mayor oposición. Y quiero que puedas identificar también en esto en tu vida. Si tú has dispuesto tu corazón para inquirir la ley de Dios, para servir a Dios más, espera oposición. Y no te desanimes cuando llegue. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en su palabra. Fortalécete en la idea de que Él está contigo, que Él tiene promesas para ti, que tienes una seguridad eterna en Él. Y aquí está Pablo. Versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Imagínate lo que sintió Pablo cuando Dios le acaba de decir, nadie te va a poder hacer nada, y de repente lo agarran y se lo llevan al tribunal. La dudita empieza como que, ¿será cierto lo que Dios me dijo? Diciendo estos persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos. Pablo iba a decir algo, y el procónsul, le dice a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos,
conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo a vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces estos intentaron hacerle mal, Dios libró a Pablo y lo sacaron a todos. Como que el procónsul dijo, a mí no me interesa su ley ni sus nombres, sálganse de aquí. Ahora, sucede algo interesante. Versículo 17. Y todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces recuerda, al principio nos dice que había un principal de la sinagoga, que era Crispo. Se convierten al evangelio y después pues ponen a este otro hombre, que es Sóstenes. Y a este nuevo líder de la sinagoga, después de que lo sacan, se lo agarran a moquetazos entre todos, ¿no? Ahora, interesantemente, más adelante en las cartas de Pablo, vemos en el libro de Corintios que se menciona a Sóstenes como parte ya de la congregación. Entonces, a este que golpearon y que se volvió el principal de la sinagoga después de que el otro se convirtió, también recibió el evangelio. Es interesante, ¿no? Como algunos necesitan simplemente escuchar el evangelio y se convierten, y otros necesitamos unos cuantos moquetazos para aprender. A veces algunos así somos y aprendemos a la mala. Y posiblemente también tienes que analizar lo que estás experimentando el día de hoy. No sea simplemente consecuencia de tu piedad, sino de tu dureza de corazón. Y también puede ser. Recuerda lo que vimos, ¿no? Algunos, y lo digo con todo respeto, lo digo para mí primeramente, pero le dice Pablo, Dios a Jesucristo a Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón, es pelearte con el aguijón, ¿no? A algunos animales se les pica, como a los bueyes, con un palo, a otros animales se les necesita el látigo, como las mulas, o como a los caballos el fuete, ¿no? Dependiendo el tamaño de la necedad, es el tamaño de la disciplina. Y Dios ocupará el método necesario de acuerdo a la dureza de nuestro corazón. Pero gracias a Dios, porque Dios incluso llega a utilizar cosas como estas para traernos a sus brazos de amor. Y sabes, hermano, esto es algo hermoso, parte de lo que acabamos de ver, que hay seguridad en Cristo Jesús. No dudes que Él utilizará el método que sea necesario para traerte a Él. Y gracias a Dios por eso, porque Él no se rinde conmigo. Muchos se rindieron con nosotros, pero Él no se rinde. Y Él va a continuar. Lo que empezó, lo va a terminar. Y eso es una gran, gran seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza de Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces, aquí es esta parte hermosa, ¿no? Aquellos que en el momento en el que se sentía en debilidad y en tristeza, trabajaron con él, ahora se habían vuelto colaboradores de él en Cristo. Y es hermoso lo que Dios hace, que reúne a un grupo de hombres y mujeres débiles, nos da propósito, nos da amor, y ahora nos pone compañeros de viaje, de ministerio en esta tierra, así como a Pablo. Entonces dice que Pablo se rapó la cabeza, era el voto de Nazareo. Recuerda, bueno, lo que hacían es que se dejaban crecer el cabello cierto tiempo, en un tiempo que ellos se decían voy a consagrarme a Dios. Vemos que Pablo seguía practicándolo y estas son cosas también importantes a notar, porque a pesar de que Pablo obviamente creía en Jesucristo, sabía que la salvación no era por obras, no había necesidad de sacrificios, él seguía teniendo algunas prácticas como judío, como este voto de Nazareo. Ellos se dejaban el cabello largo para consagrarse a Dios, no tomaban vino, ni uvas, ni se acercaban a cadáveres, y esto solamente para consagrarse a Dios. Cuando terminaban el voto, se cortaban el cabello e iban a Jerusalén, quemaban el cabello ahí y terminaba
su voto. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. ¿Es una forma en la que Dios nos anima a que hagamos esto? No, definitivamente no. Pero hay algunos aspectos culturales que Pablo obviamente nunca perdió y que también es importante que nosotros podamos ver. Dios no espera de nosotros robots, sino las personas que somos. Obviamente esto no era nada pecaminoso, al contrario, era una forma de consagrarse a Dios y pues no había ningún problema en esto. Entonces, las personas de Éfeso le dicen que se quede más tiempo, así como se quedó con los de Corinto, pero él quería ir a Jerusalén para terminar esto. Va a Jerusalén y después, para poder volver a iniciar ahora su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí, algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Versículo 24, llega hasta Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar condenado en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos la animaron y escribieron a los discípulos que los recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era Cristo. Entonces, estamos viendo, o vimos el día de hoy, acerca del desánimo y cómo quitar todo esto. Lo primero es importante perseverar, recordar que Dios está con nosotros, que tenemos seguridad en Él y que tiene planes mucho mejores. Ahora, muchas veces cuando estamos en esa circunstancia decimos, bueno, yo no sé mucho cómo empezar, Dios, ¿qué hago? Es que no sé mucho, no tengo mucho. Y cuando vemos ejemplos como estos, tiene que traer más ánimo. No sé si recuerdas la alimentación de los 5,000. Dios hizo algo grande. Y no es que lo necesitara, pero se complació en utilizar el lunch de un niño. No era gran cosa. Peces, pedazo de pan. No era gran cosa. Pero dijeron, aquí está. Y con eso poquito, Dios hizo mucho. Vemos aquí a Apolos, un hombre dice fervoroso, que no sabía todo. Se había quedado hasta el bautismo de Juan. Pero él lo puso al servicio del Señor. Eso poquito que tenía, eso poquito que él era. Y Dios se encargó en el camino de rodearlo de las personas adecuadas, para que le instruyeran cuál era exactamente el camino de Dios, y ahora ser mucho más efectivo. ¿Recuerdas lo que Jesucristo dice en Lucas? Aquel que no tiene, se le dará más. Y hablando de aquellos que desestiman a Dios su camino, que incluso aquel que tuviere, lo que tiene se le será quitado. Y está hablando precisamente de eso. Aquello poquito que tengas, que puedas poner al servicio del Señor, con todo tu corazón, Dios se va a encargar de multiplicarlo y hacerlo más grande. Esos pequeños esfuerzos, esos pequeños versículos, ese poco conocimiento, Dios te va a llevar a más, cada vez más. Pero necesitas ponerlo en las manos de Cristo. Necesitas estar conectada a Dios. Y Él, de eso poco, va a hacer más. A mí me asombra, hermanos, que en muchas ocasiones Dios nos ha permitido como iglesia, y somos poquitos, nos ha permitido hacer cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Y bendecir a tantas personas porque no es nosotros, sino es Él. Y sabes, el día de hoy quiero que puedas quedarte con esto. Porque yo estoy contigo. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esta semana que viene, algunos tendrán la oportunidad de ir a compartir. Y no olvidemos que a pesar de las dificultades, del miedo o de la desconfianza, Dios tiene grandes planes. Y a lo mejor ni nos imaginamos cuánto pueblo tiene en ese lugar, en este lugar. Y
Dios siempre se muestra en aquellos, como dice el libro de Crónicas, Dios está buscando en quienes mostrar su poder. Aquellos, lo único que pide es un corazón dispuesto y Él va a mostrar su poder, ¿sale? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad de leer esta porción. Te ruego que puedas animar el corazón de mis hermanos, fortalecerlos, Dios. Gracias porque eres bueno y nos amas, Padre. Y porque a pesar de tantas circunstancias, a pesar de tantas posibilidades, aquí estamos, Padre. Y estamos agradecidos contigo por esto. Te alabamos, mi Dios. Bendecimos tu gran nombre. Amén.